¿pero esto qué es? Ahora va a resultar que el patriarcado sí existe. Tantos años riéndonos de estas petardas y resulta que tenían razón. Se acabó el negacionismo, chicos. Vais a ver el primer caso documentado. Francia 2025. De los inventores de la guillotina, el patriarcado. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. Para los que andabais despistados, como yo, pensando que el patriarcado era algo así como el Bigfoot. Aquí os traigo el documento que demuestra que el patriarcado es real. Antes de nada, ¿qué es el patriarcado? Tron, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema social en el que los hombres tienen un poder y dominio predominantes sobre las mujeres. Se basa en normas, roles y creencias que perpetúan la desigualdad de género, otorgando privilegios y oportunidades preferentes a los hombres. Bueno, ya, pero ¿en el mundo libre? Sí, en Francia, a 6 kilómetros de París, en la comuna de Saint-Ouen, que es una ciudad con una población muy diversa y tradicionalmente plural, votante de la izquierda. Y precisamente allí se abriría paso el patriarcado. ¿Ce n'est pas posible? ¿Que no? Que se lo digan a los ecologistas. Que no es que sean súper inclusivos, es que en Francia hablan así. Es más, no son nada inclusivos. Sabrina de Cantón tuvo que renunciar a presentarse a las elecciones para la alcaldía de la ciudad. Nos lo explicó con un comunicado en su Insta. Por lo visto, los señoros de su partido la habían estado presionando durante meses para que lo dejara. Y es que Sabrina, además de ecologista y feminista, era lesbiana. Y, pues que los ecologistas sabían que en un entorno tan multicultural, con Sabrina de candidata, no se iban a comer un mojón. Según el comunicado, la ecomachirulada le dijo que su orientación sexual se consideraba incompatible con el apoyo de los barrios populares. Traducción: que los musulmanes no la iban a votar ni hartos de kifi. Eso es así. Que eran verdes pero no tontos y harían su estudio de mercado. A ver, Mena, en tu barrio ser mujer ya es muy diverso, pero que encima se te ocurra salir del armario, mon Dieu. Pues le hicieron la vida imposible a la chica hasta que renunció. Si esto no es lesbofobia, que baje Alá y lo vea. ¿Qué pasa, que allí no tenían agente de igualdad? Bueno, bien, estoy tranquilo, estoy bien. Menos mal que su jefa nacional del partido se solidarizó con un sincero tuit. Apoyo total a Sabrina de Cantón, que ha experimentado unas prácticas políticas inaceptables que me escandalizan. Que nuestra diversidad es nuestra fuerza y que ya si eso ya vería. Bla, bla, bla. Y solo una semana después, Madame Tombelair decía en la Asamblea Nacional Francesa que el laicismo no se aplica a las piscinas. Que tampoco se puede ser tan laico todo el tiempo. ¿O es que me lucen empoderadas? Bueno, ya nos avisó el presidente de Francia insumisa, Monsieur Mélenchon, marxista y laico hasta las trancas. Es la mujer cristiana la que está sometida al varón, la musulmana solo a Dios y punto. Soy feminista porque soy socialista. Pero si la religión es el opio del pueblo... que según qué religión, como en las piscinas. Los ecocompis de Sabrina no se conformaron con acosarla a saco. Quisieron hacerle firmar un documento para que las decisiones del partido las tomase un comité de expertos en la sombra. Este consejo de sabios conseguiría adaptar la política municipal a las sensibilidades de los nuevos enfants de la patrie. Poco democrático. A ver, que la ley francesa no es la única ley. Por ejemplo, Sharia significa ley en árabe.
¿Os imagináis tener que aplicar distintos códigos penales en una misma ciudad? Sabrina no iba a saber gestionarlo. Había que tutelarla. ¡Ahora a casa que hay que hacer la cena! Así que el progreso a veces requiere de un poco de patriarcado, porque llegará el momento de afrontar temas como el aborto o la poligamia. Aquí no hacemos esas cosas. O me estoy volviendo loca o me quieren volver. ¿La izquierda no defiende el Estado laico y la plena igualdad entre hombres y mujeres? ¿A qué viene tirar por la borda la poca credibilidad que les quedaba apostando por todo lo contrario? Que sí, que tienen un enemigo común, Occidente, pero ¿hasta cuándo podrán estirar el chicle de la diversidad? ¿Y luego? En fin, la pobre Sabrina renunció a su sueño de alcaldesa. Acabaría hasta el croissant de la política y de su partido. Bueno, se quedó de eco-concejala porque lo vería más sostenible. Pero mira, a Sabrina le tenemos que agradecer que nos abriese los ojos y que todos veamos que el patriarcado es una amenaza real. A ver si se van enterando por ahí. Sabéis que el botón de compartir no da calambre, ¿no? Bueno, Francia ya probó la bota de la masculinidad hegemónica tradicional y esto no es un caso aislado, es el patriarcado. Total, que en pleno siglo XXI, en la ciudad más progre de Francia, vimos el germen de la nueva revolución francesa patriarcal. ¿Recordáis? Liberté, égalité y solidarité. Estamos perdidas. Perdidas. Pues eso. Cuando las barbas de tu vecino veas pedal, pon las tuyas a remojar. Y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto. Aquí. Yo estoy buscando comprar mujer. ¿Están en venta? ¿Qué precio tienen? Caro. ¿Por qué se ríe su amiga? ¿Usted no tiene precio ya? Sí, pero ¿usted cuánto me pone a mí? Vale, de acuerdo. A ver. ¿Usted sabe cocinar? Sí, ¿Hacer tareas de casa? sí. ¿Y de vez en cuando le gusta cinturón? No, Entonces no tenemos trato. ¿Ni su amiga le gusta cinturón? que no esté ¿De vez en cuando por diversión? de vez en cuando. O- ¡Ah! ¿Se va a jugar usted? ¡Madre mía!